El silencio del espacio no es vacío, es un lienzo oscuro que esconde verdades que la humanidad no está preparada para procesar. Durante décadas hemos mirado hacia nuestro satélite natural, la Luna, creyendo que es una roca estéril, un mundo muerto que sirve solo como linterna nocturna para nuestras ciudades. Sin embargo, en los archivos desclasificados y en las frecuencias de radio interceptadas por operadores independientes, se esconde una realidad inquietante. Una señal, captada con una precisión matemática asombrosa, ha comenzado a emitirse desde el cráter Aitken. No es ruido cósmico, no es el eco de un meteorito impactando contra la superficie, es un pulso artificial, una firma electrónica que desafía toda lógica humana. Mientras el mundo dormía, nuestros telescopios captaron el origen de algo que no debería existir ahí arriba. El aire en la sala de monitoreo se volvió denso, cargado con una electricidad estática que erizaba la piel. Observamos el osciloscopio mientras la línea verde dibujaba un patrón que no encajaba con los registros conocidos de púlsares o cuásares. Cada pico de la onda, cada intervalo de silencio entre los pulsos, gritaba una inteligencia que superaba nuestra comprensión técnica. Era una llamada, una señal dirigida no hacia la Tierra, sino hacia el abismo profundo del espacio exterior. ¿Qué clase de maquinaria estaría enterrada bajo el regolito lunar para emitir semejante potencia? La temperatura en la habitación descendió bruscamente, o quizás fue solo el terror visceral al comprender que nuestra noción de soledad cósmica se estaba desmoronando en ese mismo instante. El misterio comenzaba a tomar una forma física aterradora frente a nuestros ojos. Las sombras en el cráter Aitken parecen moverse cuando la luz del sol incide desde el ángulo correcto. Una ilusión que los astrónomos han descartado por años como un simple juego de luces y relieves. Pero si observamos los archivos originales, aquellos que no han pasado por el filtro de la censura oficial, las sombras revelan formas geométricas que no pertenecen a la geología natural. Hay estructuras ahí, enterradas bajo kilómetros de polvo lunar, arquitecturas que sugieren una civilización con una capacidad de construcción que hace palidecer a nuestras propias estaciones espaciales. Son torres colosales, estructuras angulares que se elevan desde el fondo de los cráteres, esperando pacientemente a que alguien, algún día, sea capaz de mirar lo suficientemente cerca. La señal que captamos es solo el susurro de una maquinaria antigua que ha despertado finalmente de su letargo. La superficie lunar es un cementerio de secretos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace milenios. Caminar por ella, si tuviéramos la oportunidad, sería sentir el peso de una historia que no nos pertenece. Imaginen el silencio absoluto, un vacío donde el sonido no puede propagarse, solo interrumpido por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Mientras escuchamos la señal, nos preguntamos qué es lo que protege esta base. ¿Es una reliquia de quienes nos precedieron o es un puesto de observación de alguien que aún está aquí? La sensación de ser observados desde las alturas no es paranoia, es una respuesta evolutiva a una presencia que es consciente de nuestra existencia, una presencia que ha estado allí desde mucho antes de que el primer hombre pisara la arena de la Tierra. Cada vez que intentamos triangular la ubicación exacta de la señal, los sistemas parecen fallar de manera inexplicable. Es como si la señal tuviera un mecanismo de defensa, un escudo de datos que nos impide fijar una coordenada con precisión milimétrica. En el monitor, las coordenadas oscilan, se desvanecen y vuelven a aparecer en lugares imposibles. La frustración aumenta, pero también el miedo. Sabemos que no estamos lidiando con fenómenos naturales, sino con una contramedida activa. Es una tecnología de ofuscación que solo una mente avanzada podría diseñar. Nos sentimos como niños jugando con fuegos artificiales frente a un titán que observa nuestro comportamiento con total indiferencia. La Luna ya no es un cuerpo celeste, se ha convertido en el centro de una partida de ajedrez cósmica de la que apenas estamos empezando a conocer las reglas. Las leyendas urbanas hablan de astronautas que regresaron de las misiones Apolo con la mirada perdida, hombres que guardaron silencio sobre lo que vieron en el horizonte lunar.
Ahora, al analizar la señal, comprendemos el peso de ese silencio. Es el peso de la revelación de que no somos los dueños de este sistema solar. La estructura captada no es un accidente geográfico, es un puerto de comunicaciones, una antena de dimensiones planetarias oculta a simple vista. ¿Por qué la habrían construido allí? Tal vez para tener una visión ininterrumpida de nuestro planeta, un punto estratégico perfecto para monitorear cada movimiento, cada lanzamiento nuclear, cada avance tecnológico que intentamos ocultar. La señal no es un mensaje, es un reporte, una transmisión constante que detalla nuestra evolución a una inteligencia que reside en las estrellas. La luz de las estrellas parece diferente cuando se mira desde el contexto de esta señal. Hay una frialdad en el vacío que antes no percibíamos. Si esta base ha estado aquí durante siglos, ¿cuántas veces han estado a punto de revelarse? Las historias de luces parpadeantes y objetos que orbitan la Luna a velocidades imposibles ya no suenan a locura. Son avistamientos reales, registrados pero ocultos por la burocracia espacial. Al escuchar la señal, una melodía alienígena, un sonido sintético que oscila entre frecuencias graves y agudas, empezamos a notar patrones. Son pulsos que se repiten en intervalos de 7 segundos, una secuencia que, al ser decodificada, revela una estructura de datos tan compleja que ninguna supercomputadora actual puede procesar completamente. Estamos ante el lenguaje de una realidad paralela. La atmósfera de terror se vuelve palpable cuando analizamos la composición de la señal. Contiene frecuencias que afectan directamente al sistema nervioso humano, provocando náuseas y una sensación opresiva de desamparo. No es solo información, es un arma, un dispositivo diseñado para mantener alejados a los curiosos. Cada vez que intentamos amplificar el sonido de la señal, el equipo de audio comienza a vibrar de una manera extraña, como si estuviera intentando colapsar bajo el peso de la información que está procesando. Es una experiencia visceral. Sientes que estás invadiendo un espacio sagrado, una frontera prohibida que nunca debimos cruzar. La curiosidad humana, nuestro motor de progreso, se está convirtiendo en nuestra sentencia de muerte al despertar algo que estaba mejor dormido en la oscuridad. En la historia de la exploración espacial siempre ha habido lagunas, minutos de transmisiones perdidas, imágenes que se perdieron en el archivo, cámaras que dejaron de funcionar sin motivo aparente. Ahora sabemos que esos no fueron fallos técnicos, fueron intervenciones. La base en el cráter Aitken tiene la capacidad de interferir con nuestros sistemas desde la órbita. La señal que captamos es el pulso residual de esa interferencia, un eco de tecnología superior que se filtra en nuestras frecuencias analógicas. Cada vez que intentamos capturar una imagen clara de la estructura, la señal de video se corrompe con ruido estático y figuras geométricas que parecen distorsionar la realidad misma. Es como si el espacio-tiempo alrededor de la base estuviera curvado para evitar ser observado. La descripción de la base, a partir de las pocas señales visuales que hemos logrado reconstruir, es aterradora. Hablamos de una estructura hecha de un material que absorbe el 99% de la luz visible, un material que no refleja nada y que parece un agujero negro con forma de edificio. Está incrustada en la pared del cráter como un parásito metálico. Sus dimensiones son monumentales, con torres que alcanzan los 3 kilómetros de altura y plataformas que se extienden como dedos mecánicos sobre el polvo lunar. No hay ventanas, no hay luces visibles, pero la señal emana de cada centímetro de su superficie. Es un monolito de pesadilla, una pieza de arquitectura estelar que parece estar esperando una orden final para desplegarse completamente y dejar de ocultarse. La psicología del equipo de trabajo ha comenzado a deteriorarse. El aislamiento, la falta de luz natural y la exposición constante a la señal de baja frecuencia han creado un ambiente de tensión paranoica. Empezamos a ver cosas en los monitores que no están ahí, patrones en el ruido estático que parecen rostros o símbolos antiguos. Es como si la señal estuviera penetrando en nuestra psique, intentando comunicarse no solo con las máquinas,
sino con nuestras mentes. La lógica, nuestro último bastión contra el miedo, se desmorona ante la evidencia empírica de una inteligencia no humana que está jugando con nosotros. Nos preguntamos si esto es una prueba, si estamos siendo evaluados para ver si somos capaces de entender lo que se nos está transmitiendo. ¿Qué sucedería si lográramos decodificar el mensaje completo? Las implicaciones son catastróficas para nuestra autopercepción. Descubrir que somos observados por una entidad antigua y poderosa cambiaría todo. La religión, la ciencia, nuestra propia identidad como especie se verían amenazadas por la realidad de un gran hermano cósmico. Quizás por eso la señal ha sido ocultada. Quizás la censura no es para protegernos del miedo, sino para evitar el caos total que seguiría a la verdad. La ignorancia es, en este caso, una forma de preservación. Pero una vez que has oído el sonido, una vez que has visto la silueta de la estructura, es imposible volver a mirar el cielo con la misma inocencia de antes. La curiosidad es un veneno que ya nos ha infectado. El entorno de la base lunar, según las mediciones térmicas captadas, es un infierno de energía. La señal no solo es electrónica, es térmica. La zona alrededor del cráter Aitken está irradiando un calor residual que no debería existir en el vacío. Un calor que sugiere una fuente de energía interna de proporciones titánicas. Estamos hablando de un reactor de fusión o algo aún más exótico, capaz de alimentar una ciudad entera de forma indefinida. ¿Para qué necesita tanta energía una estructura abandonada? La respuesta es obvia. No está abandonada. Está en modo de espera, absorbiendo energía del Sol y del núcleo lunar, acumulando una potencia que será liberada cuando el momento llegue. La señal es solo un monitor de estado. El sonido de la señal, esa melodía estridente y metálica, se filtra en mis sueños. Es una frecuencia que se instala en el córtex cerebral, una vibración que parece intentar reorganizar mis pensamientos. A veces despierto con la sensación de que he visto el interior de la base, corredores infinitos de metal pulido y luces que cambian de color a velocidades que el ojo humano apenas puede seguir. ¿Es real o es una proyección de mi propio miedo? La línea entre la realidad y la alucinación se vuelve cada vez más delgada al analizar este tema. La señal está diseñada para quebrar la cordura de cualquiera que pase demasiado tiempo intentando descifrarla. Es un mecanismo de defensa psicológico, un guardián invisible. En las misiones de reconocimiento que se han enviado a la Luna en los últimos años, los drones han desaparecido cerca de la ubicación de la base. No hay restos, no hay señales de impacto, simplemente dejan de transmitir y desaparecen del radar. Es como si fueran desintegrados por un campo de fuerza que rodea la estructura. La señal se intensifica justo antes de que el dron desaparezca, un pico de energía que confirma nuestra teoría. La base está protegida por una tecnología defensiva que no podemos neutralizar. Somos hormigas frente a un exterminador que ni siquiera se molesta en mirar hacia abajo. La tecnología de la base es una barrera absoluta entre lo que conocemos y la realidad oculta del universo. La arquitectura de la base muestra patrones fractales, estructuras que se repiten a diferentes escalas, lo que indica un diseño orgánico y no simplemente geométrico. Es como si el edificio fuera un organismo viviente, capaz de autorrepararse y adaptarse a las condiciones extremas de la superficie lunar. Este tipo de tecnología está a eones de nuestra ingeniería civil o militar. Al ver las reconstrucciones digitales basadas en los datos de la señal, es imposible evitar una sensación de asombro mezclada con horror. Somos testigos de una capacidad creativa y constructiva que desafía las leyes de la física, una manifestación de poder que nos recuerda lo pequeños y rudimentarios que somos en realidad. Los analistas de inteligencia sugieren que la señal no es reciente. Los registros históricos indican que ya se detectaban interferencias en las comunicaciones de radio durante los años 50, justo antes de que la carrera espacial se acelerara. La señal ha estado allí, esperando,
observando nuestro desarrollo tecnológico, esperando a que alcanzáramos el nivel de sofisticación necesario para detectarla. Es una señal de invitación o una advertencia. El hecho de que se active con mayor fuerza cuando lanzamos sondas o misiones hacia la Luna sugiere que se trata de un centinela. Estamos siendo vigilados por una reliquia, una pieza de un sistema de monitoreo galáctico que ha sido dejado atrás por una civilización que hace tiempo abandonó nuestro sistema solar. La profundidad de la estructura, si la señal de sonar ha sido interpretada correctamente, se extiende mucho más allá de la corteza lunar. La base es el punto de entrada a un complejo subterráneo que recorre toda la Luna. El cráter Aitken es solo la punta del iceberg, la única parte visible de una red que se extiende a kilómetros de profundidad. Esto explica cómo han logrado esconderse durante tanto tiempo. La Luna, en su totalidad, podría ser una instalación construida artificialmente, una nave colosal o un puesto de escucha que ha sido posicionado con precisión quirúrgica para vigilar el desarrollo de la vida en la Tierra. La señal es el pulso cardíaco de este gigante de metal escondido bajo el polvo. Los niveles de radiación detectados en el cráter Aitken superan cualquier límite de seguridad. No es radiación natural, sino una emisión controlada, una forma de esterilización que impide que cualquier forma de vida se acerque a la base. Es una zona de exclusión, un lugar sagrado y peligroso donde las leyes de la naturaleza han sido suspendidas. Al procesar esta información, el miedo se transforma en un respeto reverencial. Estamos ante la obra de una civilización que trata a los planetas como simples piezas de repuesto, herramientas para sus propios fines cósmicos. La señal es el recordatorio constante de que no somos los dueños de este sistema, ni siquiera de nuestro propio satélite. Somos huéspedes de una realidad mucho más compleja. La última transmisión de la señal, antes de que el sistema de recepción se bloqueara permanentemente, reveló algo que aún no puedo procesar. Fue un patrón de datos que se tradujo en una imagen clara y aterradora. La posición de la Tierra vista desde la Luna, con un círculo rojo marcando nuestra ubicación. No era un mapa, era una diana. La señal se detuvo en ese instante, dejando el equipo en silencio total. Desde entonces, todo ha estado en calma, pero es una calma tensa, la paz que precede a la tormenta. Sabemos que la base está activa, sabemos que saben que los encontramos. La señal no era una llamada de auxilio, era un aviso. Y ahora estamos esperando el siguiente movimiento de quienes vigilan desde el abismo. La curiosidad tiene un precio, pero el conocimiento es la única salida. Si estás listo para lo que viene, asegura tu acceso suscribiéndote ahora. Dale like si crees que hay secretos que deberían seguir ocultos. Y activa las notificaciones. El algoritmo te trajo aquí, pero solo tú decides si quieres volver.